Si hay una palabra que define los tiempos que estamos viviendo, esa es cambio. Ha cambiado la sociedad, han cambiado los modos de relacionarnos, pero sobre todo ha cambiado el trabajo. Estos nuevos tiempos veloces, ágiles, líquidos, nos imponen una serie de retos para el mundo del empleo. A partir de este preciso momento, será importante detectar tendencias que mejoren la calidad del tejido productivo y de la vida de los empleados. Al igual que eliminar rutinas plenamente asentadas que se han revelado no válidas o poco productivas. También será necesario estudiar consecuencias de nuevas acciones hasta ahora desconocidas. En definitiva, tenemos que afrontar el cambio, asumir el cambio, adaptarnos al cambio. Podemos controlar ese cambio, hacer que sea más inteligente, más sostenible, más humano. Dentro de la vorágine informativa en la que nos hallamos, dentro del estrés cotidiano por ser más rápidos y mejores que la competencia, es difícil especular con cómo estamos construyendo esta nueva sociedad del trabajo. Pero si queremos construirla bien, con cimientos sólidos, se hace necesaria una pausa. Una pausa para la reflexión y el diálogo. Y para eso estamos aquí. Bienvenidos a Working for What. A ver, yo creo que el futuro del trabajo realmente es cambiar la concepción que tenemos de trabajo. Cada uno de nosotros tiene que crear su propio oficio y su propio puesto de trabajo y sobre todo que no porque hayas estudiado, Derecho, vas a tener que hacer toda tu vida lo que has estudiado en la universidad, ¿no? O sea, todo eso va a cambiar muchísimo y tenemos que estar preparados cada uno de nosotros para adaptarnos a ese cambio. Creo que el futuro del trabajo es una verdadera aventura a la que nos vamos a enfrentar o a la que nos estamos enfrentando y en la que la creatividad y la ilusión y la formación nos va a permitir adaptarnos mejor que en épocas anteriores. Todo evoluciona tan rápido, hay tanta innovación que hemos de ser capaces precisamente de adaptarnos a todo lo que viene, estar al día, nunca perder la curiosidad. Tenemos probablemente, ¿no?, como un único empleador durante muchos años y ahora el tipo de contratación que hay es mucho más temporal y por tanto las personas configuran su vida laboral con relaciones laborales de distinta duración y a veces incluso en paralelo. Visualizo el futuro del trabajo como eso, como casi un empoderamiento individual y una descentralización de trabajar para un solo agente o una sola empresa o una sola iniciativa o corporación, para trabajar para varias y tener agrupaciones que van más vinculadas por proyectos. Bueno, veo que ahora mismo estamos en un momento de cambio histórico, de esos que se dan cada muchas décadas, a veces cada cientos de años. De hecho, igual deberíamos empezar a pensar sobre reevaluar el concepto que tenemos del trabajo. El futuro se construye, yo diría que se declina en primera persona del plural y en tiempo presente. Nos toca ahora a nosotros y el tiempo es ahora, sin duda. Entonces, realmente creo que el gran desafío en este momento es convertir el trabajo de eso que mucha gente ve como una carga, tengo que trabajar para obtener los recursos para hacer las cosas que realmente me apetecen, pasarlo o convertirlo en algo que es pues, lo que de verdad te apetece hacer y aquello que te levantas con ganas de hacer. Me preocupa mucho qué va a pasar con las personas mayores de 55 años. Esto es una de las grandes preocupaciones porque me revelo a pensar que una persona con 55 años es un inútil o no sirve ya en un puesto de trabajo. Y creo que esto es uno de los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos. Ese futuro del trabajo no puede ser un futuro del trabajo con ganadores y perdedores. El futuro del trabajo o ganamos todos o no gana nadie, precisamente por ese nivel de interconexión que tenemos todas las piezas que formamos parte del sistema, con lo cual necesitamos pasar a la acción y necesitamos pasar a la acción ya. Y tener en cuenta también que hay cosas que necesitamos hacer ya porque sus resultados no los vamos a ver mañana, los vamos a ver a largo plazo. Veo un trabajo cada vez con más conciliación de la vida laboral y familiar, con un importante peso del teletrabajo
con un trabajo cada vez más adaptado, y por eso digo lo de la conciliación, a un horario mucho más europeo, donde va a haber una importante racionalización de los horarios, pero también un trabajo que cada vez va a ser menos fijo, un trabajo que cada vez va a hacer que la gente tenga varios empleadores en muchas ocasiones, y donde lo importante va a ser la productividad más que los horarios. Yo creo que el poder que hasta ahora tenía la empresa se va poquito a poco a ir degenerando en favor del talento, ya no del trabajador, y yo creo que eso es algo que viene para quedarse. Y va a cambiar las reglas, y va a exigir cosas a las compañías que, bueno, el que no esté dispuesto a darlos pues se quedará un poco fuera de juego. No va a ser un futuro marcado por los procesos, sino va a ser un futuro marcado por la estrategia, por la forma en la que los humanos vamos a diseñar el mundo en el que queremos vivir. Yo creo que verdaderamente esta época es una oportunidad de cambio para ser mejores. Todos somos conscientes en los trabajos que realizamos o en las tareas que estamos haciendo que hay margen de mejora. La tecnología, la formación, la adaptación digital es una oportunidad de poder hacer mejor aquello que estemos realizando. Primero tenemos que empezar a normalizar desde un punto de vista social otras maneras de trabajar. La oportunidad que se nos brinda ahora es, habiendo reducido las barreras geográficas y entendiendo que la comunicación con clientes, con proveedores, está prácticamente a una llamada de distancia y se pueden hacer en un día sin ningún problema comunicaciones con múltiples partes del mundo sin tener que dedicar tiempo ni costes a desplazamientos, es algo que, bueno, pues que tenemos que aprovechar, para poner esa base, empezar a construir de forma sólida un futuro basado en los nuevos paradigmas del trabajo. Porque son problemas complejos, no es tan sencillo porque si no las soluciones se hubieran dado. Y al ser problemas complejos es, bueno, relativamente arduo, ya no solamente pensar en la solución, sino ponerla en marcha. Hay una inversión de dinero, inversión de recursos, alineación de muchos agentes. Entonces, bueno, ahí está el gran reto, está en la actuación, en llevar a cabo todo lo que muchos expertos, muchas empresas, incluso gobiernos, diferentes informes, diferentes entidades están poniendo encima de la mesa, llevarlos a cabo, actuar, alinear y de alguna forma llevar a cabo ese plan de acción. Ha venido a demostrar tanto la pandemia como otras circunstancias que han pasado a lo largo de estos últimos tiempos, es que nos podemos adaptar a fórmulas de la realización del trabajo. Yo creo que lo importante, y lo decía antes, ¿no? Uno de los retos no va a ser el horario, sino la productividad. Una capacidad muy importante que se requiere a los trabajadores es la flexibilidad. Es la capacidad de entender que lo que hay que hacer hoy, a lo mejor mañana tiene que cambiar y hay que adaptarse, y esa capacidad de adaptación también conecta con la necesidad de entender que hay que trabajar en un espacio con incertidumbre. Hay que trabajar en un entorno donde a veces no tenemos todas las respuestas, pero ese análisis-parálisis de intentar encontrar todas las soluciones a los retos que tenemos, pues no es la opción, hay que moverse. El tema digital son oportunidades que nos acercan a las personas, pero hay que saber utilizarlas. Empecemos a pensar en sistemas de protección que reconozcan esta naturaleza del trabajo más fragmentada, más volátil, pero que no es binaria, no es tengo empleo o estoy desempleado, que es la visión tradicional, sino que tengo 2.000 euros de ingresos al mes y resulta que un mes me cae 700. Pero como he ido contribuyendo a un seguro público, privado o ambos de ingresos, se me compensa. Otro desafío que te diría que también yo creo que es importante que tengamos en cuenta es todo lo que tiene que ver con lo que el Foro Económico Mundial ha denominado la revolución del reskilling, la revolución del reciclaje profesional de los trabajadores, ¿no? Principalmente derivados del cambio tecnológico al que estamos asistiendo, pero no solo, ¿no? También tiene que ver con cambios en los modelos de negocio, con cambios en productos y servicios, con cambios en los modelos organizativos de las empresas. Las personas necesitan adquirir nuevas capacidades para seguir siendo empleables, ¿no? en este escenario. Yo creo que
siempre lo he visto como eslabones, es decir, yo creo que los colegios, la universidad y la empresa son 3 cadenas de un eslabón que deben estar unidas. O sea, no se puede pensar un plan educativo en un colegio si la empresa no lo está viendo. Y tú no puedes estar pensando en la universidad sin saber qué viene del colegio y qué va a necesitar la universidad, porque es inconexo. Es decir, ahora mismo lo trabajamos como 3 bloques estancos, inconexos entre ellos, y en el que todo es por casualidad. ¿Qué es la formación, no? O sea, ¿qué es la formación? ¿Un título universitario? ¿Es un curso que te has hecho? ¿Es un viaje que has hecho? ¿Qué es o sea, tendría que definirte qué es la formación. Si efectivamente vamos a vivir mucho más tiempo y además vamos a poder tener asistencia de máquinas, robots que nos van a facilitar que tengamos o que dispongamos más tiempo para aprender, lo primero que tendremos que saber es que va a haber distintos mercados laborales a lo largo de nuestra vida. Luego, ¿de qué manera puede influir la formación? Pues lo primero es que tiene que haber una integración absoluta entre el trabajo y el estudio. Unos de los perfiles que hoy en día son más demandados por las empresas son los que se denominan los perfiles híbridos, que son combinaciones inusuales de capacidades que normalmente no se encuentran por ahí ni las producen las instituciones académicas, ¿no? Pensemos programadores, ¿no? Que además pues, tengan conocimientos de arte, ¿no? Que tengan una sensibilidad artística, profesionales de la gestión de personas que además sepan de ciencia de datos. Bueno, este tipo de combinaciones usuales no se consiguen de otra manera que ejercitando la curiosidad. Yo creo que los avances tecnológicos lo que nos ayudan es a transformar el trabajo, nos ayudan a hacer mucho mejor lo que estábamos haciendo hasta ahora. Es cierto que siempre te encuentras mucho rechazo en las organizaciones al cambio. Cuando tú intentas cambiar una tecnología, una forma de proceder a realizar lo que la empresa que sea está haciendo, normalmente el rechazo es máximo. En el momento que tú logras ya implantarlo y demuestras que aquello ha hecho más eficiente tu trabajo y además te permite hacer otras cosas, te permite entrar en otras áreas de negocio o entrar en otros departamentos, al final todo el mundo tiene claro que ese cambio ha sido bueno para el desarrollo de tu trabajo o el impulso de tu empresa. Entonces, la tecnología, por supuesto, trae cambios, pero trae cambios para mejor. O sea, por tanto, yo diría, no es una única tecnología, sino que es la concurrencia simultánea de varias tecnologías que además tienen una característica y es que se despliegan de manera exponencial. Tengo una visión positiva, creo que hay una razón por la que el desarrollo humano y la capacidad de empatía con las personas, con los clientes y entender las realidades donde se desarrolla cada cliente es muy importante y creo que eso forma parte de lo que se va a empezar a valorar porque va a ser algo mucho menos transferible. Es el momento, ahora estamos en esas disyuntivas éticas. Yo creo que tenemos que empezar a incorporar un discurso filosófico muy importante en la tecnología, no dejarlo fuera. Yo creo que las humanidades son más necesarias que nunca. Es algo que tenemos que empezar a pensar ya, es decir, cómo podemos hacer una tecnología más humana y una tecnología que de alguna manera nos potencie. Hoy en día, evidentemente, la tecnología es la que es, ¿no? Y nos está llevando a un montón de posibilidades y a que generemos una capacidad de rendimiento económico muy superior a la que hemos tenido nunca. El empleo es algo que existe o que no existe, es finito, es caduco y además está por crear. Digamos que dentro de los desafíos que nos encontramos en el futuro del trabajo, ahí estaba el tema del equilibrio, ¿no? El no dejar a nadie atrás. El primer paso yo creo que tiene que ser puramente institucional de todos los organismos, desde las patronales a los sindicatos, pasando por todos los agentes sociales y gubernamentales, diciendo tenemos que ir a esta revolución tecnológica, implicarnos en ella sin dejar a ninguna persona atrás. El cambio más importante, más brutal en todos los sentidos y tal es la digitalización. Todo lo que conlleva digitalizar, todo lo que conlleva la automatización de procesos. Mira, pues eso, Finlandia haciendo un curso, el gobierno finlandés creando un curso de Machine Learning y inteligencia artificial con la instrucción de que lo hagan todos sus ciudadanos. Que hay miles de profesiones que falta gente y no estamos formando a gente para eso. Yo creo que tiene que empezar a pensar que las reglas son diferentes, que ya no vale hacer un ciclo o me hago un curso y no, esto es como una parte de tu día a día en la que tú tienes que despertar o ser capaz de despertar una parte de tu curiosidad para empezar a buscar primero qué es lo que te gusta y se te da bien y dedicarle tiempo.
por estudiar no vamos a entender lo mismo que hemos entendido toda la vida. Estudiar es algo que va a cambiar de manera brutal, que realmente no va a ser voy a acumular conocimientos aquí, que no tiene, muchas veces no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que las personas no necesariamente estudiarán, pero se prepararán durante toda su vida. Para aprender a hacer lo que quieras no necesitas ni pagar nada, ni irte a ningún sitio, sino que lo puedes hacer desde tu casa. Pero también hay otras opciones, ¿eh? Podemos hacer una jornada de 4 días y uno de formación. El mayor desafío al que tenemos que hacer frente se llama isomorfismo, que es la tendencia o sea, el concepto sociológico de isomorfismo, ¿no? La tendencia de las organizaciones, de las personas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? A comportarse igual que su entorno normativo. Que Working for What realmente una de las cosas que distingue es la multidisciplinariedad, ¿no? La transversalidad que va a tener el evento y las diferentes instituciones que van a participar. Y yo creo que también es importante que nos transmita un poco de sentido de la urgencia, la necesidad de tomar acción. Estos desafíos a los que nos enfrentamos no se van a resolver solos, pero también es verdad que hay oportunidades. Bueno, creo que es un foro perfecto en estos momentos, es un foro que encaja con la necesidad que existe en estos momentos precisamente de escuchar, de entender qué necesitan las empresas, qué necesitan los ciudadanos o incluso ayudar a guiarles hacia dónde deben de ir. Working for What nos debería de ayudar a entender cuáles son esas oportunidades y animarnos a actuar, y al mismo tiempo ayudarnos también a crear esas conexiones que vamos a necesitar para poder ser eficaces en esa acción coordinada que necesitamos llevar a cabo para conseguir alcanzar ese futuro del trabajo más deseado al que todos aspiramos. El caso es que el tren está en marcha. De alguna forma, si no actuamos ahora o si no nos subimos en ese tren y empezamos a trabajar en ello, pues probablemente ese tren se nos escape. Cada día de retraso estamos perdiendo una oportunidad. O sea, yo creo que hoy tenemos que empezar a planificar esas situaciones. El modelo de liderazgo ya no va a ser individual, sino que va a empezar a ser colectivo. Nos tenemos que adelantar como trabajadores. Buscar, en base a un consenso, a un diálogo y acuerdo, lo mejor para nuestro tejido empresarial. El futuro del trabajo es colectivo y los colectivos son el futuro del trabajo. Para mí la clave es la recualificación, sin ninguna duda. En vez de esperar en esa situación de indefensión, nos ponemos en pie de acción y empezamos a contribuir en el diseño de ese futuro. Hay que quitar el miedo a probar cosas. Es el momento de aprovechar el cambio. El futuro del trabajo está en nuestras manos. Working for What es un foro de debate y reflexión acerca de las posibilidades que nos ofrece el mundo laboral. ¿Cuáles son los retos en este nuevo escenario horizontal y digitalizado? ¿Cómo compaginaremos trabajo y vida social? ¿Qué futuro les espera a las pensiones? ¿Hacia dónde camina el mundo del empleo? Y sobre todo, ¿es hacia ese sitio donde queremos ir? Working for What. Hablemos del futuro del trabajo. Debatámoslo. Definámoslo. Creémoslo.